Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar. En el día de hoy vamos a charlar sobre un tema que cada vez se hace más, digamos, importante en lo que hace al sistema de bombeo. Vamos a hablar sobre lo que es velocidad variable. Para comenzar a hablar sobre lo que es velocidad variable, vamos a arrancar primero por lo básico. Vamos a ver lo que es un sistema de velocidad constante. ¿A qué llamamos un sistema de velocidad constante? Bueno, es aquel que mantiene la velocidad de sincronismo siempre constante y en el cual se puede regular el punto de operación de la electrobomba mediante una válvula esclusa o mariposa a la salida de la bomba. Es el clásico sistema que conocemos todos, colocando la bomba con una válvula de regulación. Después veremos digamos, en los gráficos cómo se manifiesta esto. Un sistema de velocidad variable, ¿en qué consiste? Bueno, es lograr hacer variar la velocidad del motor eléctrico a través de modificando las revoluciones por minuto del mismo a través de un sistema de control electrónico. Este sistema de control electrónico lo que hace es, en función de la presión que tenemos en el sistema, corregir las vueltas del motor en función de el caudal que necesitamos o que es necesario suministrar al sistema. ¿Qué logramos con regular la velocidad de rotación de una electrobomba? Bueno, lo que logramos es aumentar o disminuir el consumo. Con esto, el abastecimiento del mismo, lo que logramos hacer es que se realice adecuadamente, teniendo como beneficio que el gasto sea proporcional o inclusivemente menor al consumo de agua. Nosotros en un sistema constante es la clásica curva en donde tenemos una sola velocidad de rotación. Por ejemplo, en 50 Hz acá en Argentina y en otros lugares 60 Hz. Nosotros para un sistema de velocidad variable lo que vamos a hacer es modificar esa velocidad de rotación de acuerdo a lo que nos permitan los equipos de bombeo. Utilizar equipos de velocidad variable también nos permite evitar pérdidas de energía en la colocación de válvulas obturadoras o líneas de bypass. En algunos casos, en vez de utilizar una válvula esclusa o una válvula mariposa, usamos válvulas de 3 vías accionadas neumáticamente a través de digamos, sistemas en los cuales nos van permitiendo abrir o cerrar esta válvula y derivar o no ese fluido. O un simple bypass, o sea, tenemos un excedente de caudal y lo que hacemos es enviarlo a un retorno. Entonces, con lo que es un equipo de velocidad variable, digamos, evitamos el tener todas estas pérdidas de carga que se suman al sistema. Al disminuir la velocidad de rotación de un sistema, lo que vamos a obtener es la curva de la bomba, pero en una posición inferior a digamos, a la curva de 2.900 vueltas o de 50 y 60 ciclos. Esta curva va a ser, digamos, paralela a la original. A menores vueltas va a estar por debajo de esa curva original y si subiéramos las vueltas la tendríamos por encima. Vamos a trabajar siempre generalmente de la velocidad nominal hacia abajo. Bueno, lo que vamos a ver acá es las curvas que nosotros ya conocemos, las curvas características de la bomba. La curva característica es la curva de caudal y altura. Nosotros acá tenemos lo que sería un ensayo del sistema, digamos, del sistema de bombeo, o sea, de la bomba pura y exclusivamente. Entonces tenemos para distintos caudales, distintas alturas manométricas.
Esto es para una sola velocidad, o sea, la velocidad de sincronismo. Si es una bomba de 2 polos, será 2.900 vueltas. Si es una bomba de 4 polos, será de 1.500 vueltas y así sucesivamente. De acuerdo a la bomba que nosotros tengamos, es la curva que nos va a dar. O lo que sería lo mismo en frecuencia en 50 o 60 Hz. Contra eso, ¿qué es lo que tenemos? Es la curva del sistema. Esa curva del sistema nos la da la pérdida de carga, o sea, el punto de trabajo va a salir de cruzar estas dos curvas, o sea, la curva de la bomba con la curva del sistema. Este es un sistema que denominamos, como antes había mencionado, sistema de velocidad constante, donde tenemos la curva de la bomba y la curva del sistema. Ahora veamos lo siguiente. El punto en donde se cruzan es donde nosotros sería el primer punto de rendimiento. Ese primer punto de rendimiento en un sistema de velocidad constante es cuando elegimos una bomba que nos dicen, por ejemplo, un determinado caudal y una determinada altura. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para seleccionar la bomba? Bueno, buscamos la curva de rendimiento de la bomba, nos fijamos que ese punto de rendimiento caiga dentro de la zona de mayor rendimiento y seleccionamos un determinado modelo de bomba. Ahora bien, ese sistema nos sirve para trabajar a una cierta cantidad de vueltas. En este caso puede ser 2.900 vueltas o 3.600 vueltas, en el caso de que sea 60 así. Ahora bien, supongamos que queremos cambiar, digamos, el punto de trabajo, este primer punto de trabajo. Entonces, queremos, porque tenemos un sistema, por ejemplo, de climatización, un sistema de presurización, en el cual en determinado momento el caudal que necesitamos es menor. Entonces, la curva de nuestro sistema, o sea, el punto de trabajo sobre la curva del sistema va a modificarse, o sea, voy a ir reduciendo caudal. Ahora bien, yo reduzco caudal y a su vez voy a reducir también, al reducir el caudal, reduzco la altura. Voy a necesitar una altura menor, las pérdidas de carga van a ser menores. Por ende, al no poder variar esa velocidad, o sea, al tener una velocidad constante, yo me voy a parar sobre este punto, que va a ser el caudal que voy a necesitar. Ahora bien, si nosotros nos fijamos, vemos que para este caudal, la altura que nos da es, digamos, es este valor. No tenemos otra forma de, digamos, de modificar esto. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, si nosotros necesitamos bajar el caudal, lo que vamos a hacer es a cerrar la válvula esclusa o la válvula mariposa que tenemos a la salida de la bomba. Por ende, al bajar el caudal, automáticamente se nos eleva la presión. No hay forma de evitar eso con este sistema. A lo sumo lo que podemos hacer es un bypass y enviarlo a otra parte del sistema. Pero en definitiva, la bomba, o sea, yo la compré, la tengo para este punto de trabajo, la quiero modificar y para modificarlo hay un costo. Ese costo que yo tengo es estrangular la válvula y modificar ese caudal. Ahora bien, fijémonos que yo para este punto de caudal necesito esta altura. Entonces, todo lo que yo tengo de excedente entre esta altura y la altura que nos entrega la bomba es un excedente. O sea, estoy gastando energía por demás de lo que necesito. Por eso es que se empezaron a utilizar estos equipos de velocidad variable que lo que hacen es poder modificar la velocidad de rotación del equipo a través de un dispositivo y poder obtener, tratar de minimizar estas alturas que nosotros tenemos. Ahora bien, en un sistema, como ya habíamos visto, de velocidad variable, lo que vamos a tener es la curva original, que es esta que vemos acá, y después curvas con diferente frecuencia, que son similares a estas,
podríamos decir que son paralelas, pero en, digamos, posiciones inferiores. Entonces, vamos a ir variando de acuerdo a las distintas frecuencias. Esto siempre hasta determinados valores, eso nos lo va a dar, digamos, lo que sería el fabricante de la bomba. Nos va a decir hasta cuándo nosotros podemos llegar a reducir esa frecuencia. Entonces, ¿cómo salen estas curvas? Bueno, salen por lo que se denomina leyes de semejanza. Estas leyes de semejanza son relaciones que hay entre los caudales, las alturas manométricas, las potencias y las alturas netas de aspiración. Estas relaciones nos permiten a nosotros poder obtener distintos valores o distintas curvas en función de la curva original. ¿Cómo es eso? Supongamos, la relación de caudal. Lo que nos dice es que digamos, el caudal llamamos 1 a la curva original y llamamos 2 a la curva que queremos obtener. ¿Qué vemos acá? Bueno, el cociente entre el caudal original y el caudal que queremos obtener está relacionado con las RPM. O sea, entonces, al caudal 1 le corresponde una cierta cantidad de vueltas, denominadas N1, y para el caudal 2, N2. Nosotros, despejando de acá, podemos obtener los distintos valores. El caudal 1 y la cantidad de vueltas de la bomba original la vamos a tener porque es la bomba que nosotros vamos a seleccionar. Ahora bien, después lo que podemos obtener es, por ejemplo, vamos a ver que si tenemos por ejemplo, un motor que gira a 3000 vueltas y lo pasamos, o de 2900, que es la velocidad de sincronismo, y la pasamos a 1500, esa relación es, o sea, yo divido por 2, o sea, me queda la mitad. Entonces, el caudal, o sea, en esta ecuación, lo que obtenemos se reduce a la mitad. Con respecto a la altura, también tenemos una relación. Entonces, esa relación es cuadrática en función de la relación que tenemos. Manteniendo la misma, digamos, la misma relación de vueltas entre 3000 y entre 2900 y 1450, vemos que la altura, la diferencia es, digamos, es la cuarta parte. Entonces, con esto nosotros lo que podemos obtener son las distintas curvas que vamos obteniendo acá. Pero miremos esto. En el caso de la potencia está, digamos, al cubo en función de la relación de las vueltas. Con lo cual, nosotros, de la potencia original, si hacemos el mismo cálculo teniendo las 2900 vueltas y las 1450, la potencia se reduce a un octavo de esa relación. Entonces, fijémonos que es la que, digamos, más se reduce. Entonces, de ahí viene el punto en donde nosotros ahorramos variando la cantidad de vueltas. Por ejemplo, si tenemos un punto, el punto A, por ejemplo, nosotros, en función de estas fórmulas que tenemos acá, podemos pasar al punto B. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, acá tenemos el dato de caudal y altura. Entonces, utilizando la cantidad de vueltas original de la bomba y a la cual queremos llegar, obtenemos este otro punto, que sería aplicando la fórmula de caudal y altura. Lo mismo pasa con el NPCH. El NPCH también es una relación que está al cuadrado de la relación que hay entre las revoluciones originales y a las cuales queremos llegar. Entonces, fíjense cómo bajando, digamos, de la velocidad de rotación del equipo, obtenemos un NPCH menor. Y lo mismo con la potencia. Fíjense cómo pasando de la curva original a este punto,
en el cual si tuviésemos una velocidad de rotación fija, estaríamos en este punto. En cambio, al bajar la cantidad de vueltas, nos vamos a este punto que se encuentra por aquí debajo, con lo cual la potencia consumida es mucho menor que la que nos da esta curva. Muy bien. Hasta ahora vimos cómo se van formando las curvas en función de la variación de la velocidad del equipo. Volvemos acá nuevamente. Tenemos la curva original, ¿sí?, de la bomba que seleccionamos. Y después tenemos curvas paralelas por debajo de la curva original, en las cuales vamos a tener velocidades inferiores a la de 50 ciclos. Entonces, este sistema es un sistema de velocidad variable y presión constante. En este sistema lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo puedo tener un sistema en el cual mantengo una presión constante de 25 metros. Ahora bien, si yo tuviese una velocidad constante, estaría siempre trabajando en este punto. Pero por una cuestión de que el sistema me lo permite, yo puedo bajar digamos, trabajar con caudales menores. Como habíamos visto en la de velocidad constante, digamos, esa diferencia sería pararnos sobre este punto que se encuentra acá. Ahora, al mantener una presión constante, lo que hacemos es trabajar sobre esta curva. Esta va a ser mi nueva curva de la bomba. O sea que mientras que la bomba esté trabajando con 25 metros mientras que el sistema esté trabajando con 25 metros de columna, esta va a ser mi curva nuevamente, hasta llegar a este punto en donde después sigue la curva de la bomba original, que es la de frecuencia máxima, ya sea de 50 o 60 ciclos. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, sabemos que para este punto, que es el punto de frecuencia máxima, vamos a tener este consumo. Ahora bien, yo necesito menos caudal. ¿Qué hago? Bueno, lo que hago es modificar la velocidad de rotación de la bomba. Entonces, pasamos a esta curva, que es la curva inferior, que está dada por el caudal que yo necesito. Entonces, en función del caudal y las fórmulas que habíamos visto antes, obtenemos este punto. Ahora bien, fijémonos acá, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un caudal menor a otra velocidad de rotación. Bajamos con esta misma curva, o sea, con esta misma línea de caudal, y vamos a la función en la que nos está mostrando la potencia en función del caudal. Entonces, acá podemos ver cómo en este tramo, utilizando menor caudal, ya no es necesario seguir trabajando con la curva de máxima potencia. Nos va a disminuir. ¿Por qué? En función de las reglas de semejanza que hemos visto. Ahora bien, esto se reduce en este valor. Supongamos que podamos seguir modificando, o sea, tener un sistema en el cual tengamos la posibilidad de trabajar con menos caudal. Entonces, lo que hacemos es lo mismo. Seguimos con la curva de la bomba, venimos hasta este punto, obtenemos el caudal que queremos a una determinada velocidad. Con esa velocidad venimos hacia acá y buscamos la curva, o sea, la curva de potencia que a mí me demanda la bomba en función de esa velocidad. Con lo cual vamos viendo que la potencia, a medida que yo disminuyo la velocidad, va disminuyendo en función de la ley de semejanza que tiene, digamos, digamos, los valores de velocidad de rotación y de potencia. Ahora bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener para un sistema de presión constante?
Bueno, lo que tenemos que ver es conocer primero los valores máximos y mínimos de caudal. O sea, yo necesito primero saber qué bomba es la que voy a utilizar. Entonces, una vez que tengo los parámetros mínimos y máximos de caudal y de presión, voy a seleccionar esa bomba. Esa bomba, ¿qué es lo que tiene que tener? Una curva que no sea demasiado plana. O sea, tenemos que buscar una curva con una determinada pendiente. ¿Por qué? Si vemos acá en los gráficos, vamos a ver que una curva plana para, digamos, para un caudal máximo, vamos a ver que una curva con pendiente me permite utilizar mayor variación en la cantidad de hertz. Esto puede ser, esto está, digamos, expresado para acá, para Argentina, o lugares donde utilicen 50 Hz. En el caso de que fuera otros lugares en donde utilicen 60 Hz, sería una bomba de 60 Hz. Lo mismo me va a dar un diferencial. Cuanto más pendiente tenga esta curva, más es la amplitud que yo voy a poder utilizar. ¿Y esto es por qué? ¿Y por qué? Porque la idea de esto es tratar de, digamos, aprovechar esa relación que existe entre el caudal y la altura, como para yo poder bajar la mayor cantidad de vueltas posible, siempre en digamos, siempre teniendo en cuenta los valores mínimos de rotación, digamos, que dan los fabricantes de las bombas. Ahora bien, si tuviésemos una curva plana, vemos que el diferencial entre esta curva original y la otra curva prácticamente no hay mucho, o sea, el diferencial es mucho menor. Entonces, para que nosotros podamos aprovechar un sistema de presión, digamos, de velocidad variable con presión constante, tiene que ser una curva con una determinada pendiente. Entonces, una vez seleccionadas las bombas, lo que también debemos conocer son las frecuencias máximas y mínimas en las que podemos operar. No es lo mismo utilizar una bomba sumergible que una bomba de superficie. Por ejemplo, una bomba sumergible, la frecuencia mínima a la cual podemos llegar a trabajarla son 30 Hz, que es la velocidad mínima. ¿Por qué? Por una cuestión de que el motor necesita refrigerarse y a su vez, en el caso de los motores Franklin, necesitan que se produzca la película de, digamos, en el cojinete como para que el cojinete quede lubricado. Un cojinete tipo Kingsbury, esa película, digamos, que separa ambas pistas, se genera a partir de los 30 Hz. Entonces, siempre tenemos que verificar, prestar más atención en los equipos sumergibles que en los de superficie. En los de superficie, digamos, la limitación nos la va a dar generalmente el fabricante del equipo. El equipo de superficie es un equipo que está refrigerado por aire a través de un ventilador que tiene la parte posterior. Entonces, en ese caso, en el caso de bombas de superficie, la frecuencia, digamos, la frecuencia mínima es de un 25, aproximadamente un 25% de la frecuencia original. Con lo cual, si estuviéramos hablando de 50 ciclos, hasta 12,5 Hz lo podríamos bajar sin comprometer el enfriamiento del motor. Pero, digamos, esto siempre hay que consultarlo con el fabricante del motor o el fabricante de la electrobomba si es un equipo de bombeo. Si fuese un motor de superficie es lo mismo y se le coloca un variador, debería consultarse cuál es la frecuencia. En el caso de la bomba sumergible, como ya dijimos, es de 30 Hz. Ahora bien, lo que vamos a ver es las fórmulas de potencia. O sea, cómo llevamos a cabo, cómo llegamos a deducir que el consumo es menor, o sea, el gasto es menor. Ya vimos que, digamos, con las curvas y con las fórmulas nosotros podemos obtener variaciones en la potencia en la cual nosotros tenemos, vamos, a medida que bajamos la cantidad de vueltas,
lo que hacemos es bajar el consumo de potencia. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la fórmula de potencia. La fórmula de potencia, ¿cómo viene dada? Bueno, si la tenemos expresada en HP, bueno, lo que tenemos que hacer es multiplicar el caudal en metros cúbicos por hora por la altura en metros de columna, por el peso específico del fluido que estamos haciendo circular a través del equipo. En este caso vamos a tomar fluido agua, o sea que con lo cual vamos a obtener un valor de U. A este, digamos, valor, lo que vamos a hacer es dividirlo por una constante, que es 2,74, por el rendimiento de la bomba, por el rendimiento del motor. Entonces, si nosotros tuviésemos un sistema de velocidad constante y queremos obtener la potencia que consumimos, lo que vamos a aplicar es esta fórmula. ¿Sí? Si la queremos en kilowatt, lo que vamos a aplicar es otro factor en el cual nos va a convertir de HP a kilowatt. Pero básicamente esta sería la fórmula original. Ahora bien, ¿qué vemos que está, digamos, que tenemos acá dentro de la fórmula? Tenemos el caudal y la altura. Como vimos en un sistema de velocidad constante, el caudal y la altura siempre, digamos, va a ser, para un punto, va a ser el mismo. En el cambio, para un sistema de velocidad variable, donde podemos llegar, de acuerdo al sistema que tengamos, puede ser un sistema de presurización, un sistema de climatización, un sistema de refrigeración, o un sistema en el cual podamos disminuir o utilizar otros puntos de trabajo gracias a esa velocidad variable, vamos a tener, ya no va a ser constante este valor. O sea, va a ir variando en función de los caudales y las alturas que obtengamos a lo largo del año. Esto siempre se va a mantener constante porque siempre vamos a utilizar el rendimiento de la bomba vamos a utilizar la misma bomba y el mismo motor, con los cuales van a tener siempre el mismo rendimiento. Estos son constantes que siempre van a permanecer iguales y lo mismo que el peso específico. Siempre para el cálculo va a ser un valor constante. Lo que vemos que acá lo que varía es el caudal y la altura. Entonces, mientras que yo pueda reducir en un sistema de velocidad de caudal y altura, la potencia va a ser menor que en el caso de un sistema con velocidad constante. Ahora bien, en el caso de que utilicemos el variador, lo que vamos a obtener es agregar un rendimiento más. ¿Qué es el rendimiento del variador? Generalmente el rendimiento del variador puede estar entre un 95 o un 98%. El rendimiento del motor, si es un motor IE2 o IE3, ronda el 93%, y el rendimiento de la bomba lo vamos a obtener de la curva característica de la bomba para el punto que nosotros queremos obtener. Entonces, ese punto va a ser variable en función de el punto en el cual, o sea, ese rendimiento de la bomba va a variar en función del punto de trabajo en el cual estemos ubicados. Pero siempre va a depender del caudal y la altura. Entonces, si nosotros a lo largo del año podemos hacer que el equipo funcione tratando de mejorar y tratar de utilizar caudales y por ende alturas menores, lo que vamos a tener es una potencia menor. Entonces, eso directamente nos va a afectar en el costo de la energía. Entonces, el costo de la energía, ¿cómo lo obtenemos? Y bueno, lo que hacemos es tomar la potencia, digamos, en kilowatt que a mí me consume el equipo, el costo del kilowatt hora y las horas anuales que funciona el equipo. Entonces, yo a lo largo del año, utilizando estos parámetros, voy a obtener cuánto a mí me sale, digamos, la utilización de ese equipo, ya sea con un sistema de velocidad constante o un sistema de velocidad variable. Lo que vamos a notar es, de acuerdo a las fórmulas que habíamos visto, es que vamos a obtener en sistemas de velocidad variable valores bastante menores en el sentido de que al ir bajando los consumos, bajamos las alturas, bajamos
las potencias consumidas. Entonces eso hace que la ecuación se achique y obtengamos el famoso ahorro de energía. O sea, el famoso ahorro de energía sale de las leyes de semejanza y de aplicar esta fórmula. Entonces, si quisiéramos hacer un estudio detallado, lo que deberíamos tener son estas fórmulas y los puntos de trabajo que tenemos y la cantidad de horas que funcionan los equipos en los distintos, digamos, en los distintos puntos de trabajo. Ahora bien, vamos a ver, ya vimos más o menos cómo se complementa, digamos, el sistema utilizando las fórmulas, las curvas, cómo es un sistema de velocidad constante, cómo es un sistema de velocidad variable, cómo hago yo, o sea, cuál es la fórmula que yo necesito para saber el costo de la energía, cuánto a mí me va a variar. Y ahora lo que vamos a ver es los beneficios que tiene, digamos, utilizar una bomba de velocidad variable. Arrancamos por lo primero. Al tener un ajuste de presión y caudal automático, el variador lo que hace es monitorear las variaciones de la presión y realiza el ajuste correspondiente. ¿Esto cómo funciona? Bueno, el variador es un equipo físico, que después vamos a ver más o menos en qué, digamos, qué es lo que representa y qué es físicamente el variador. Y vamos a ver que es un equipo que lo que hace es ir corrigiendo en función, por ejemplo, de un sistema de velocidad variable, pero con presión constante. Lo que vamos a tener es un transductor de presión. Transductor de presión lo que me va a detectar son las variaciones que yo tengo en el sistema de dicha presión y las va a transformar a una señal la cual me va a tomar el variador y va a hacer las correcciones. O sea, me va a mantener la presión constante y de acuerdo a la demanda que yo tenga, por ejemplo, al abrir un sistema de presurización, abrir más consumo, más duchas, lo que va a hacer es ir modificando eh, la velocidad en función de, digamos, la presión. Lo que va a tratar de hacer es ir corrigiendo la velocidad de rotación como para siempre poder entregar presión constante. Bueno, ya vimos que estos equipos lo que hacen es maximizar la eficiencia y el rendimiento del sistema. Evitan golpes de ariete. ¿Cómo lo hacen esto? Y debido a que los variadores de velocidad tienen rampas de arranque y rampas de parada. Estas rampas de arranque y de paradas suaves hacen que digamos, el sistema no se apague en forma instantánea. O sea, y evitamos que la masa de líquido se quede, digamos, o sea, evitemos lo que se denomina un golpe de ariete, por digamos, un apagado abrupto del equipo. Entonces, lo que hacemos es, a través de las rampas de arranques y de paradas, hacemos que el fluido se desplace con una cierta energía dentro de la tubería y pueda, digamos, disipar esa energía. También después vamos a ver que se colocan un pequeño tanque neumático como para absorber esos picos. Lo que hacemos también es prolongar la vida útil del equipo y reducimos el mantenimiento. ¿Esto por qué? Porque bajamos digamos, en distintos puntos de utilización la velocidad de rotación. Entonces, reducimos el desgaste del equipo, ya que funcionan a velocidades inferiores a las 2.900 o 3.500 vueltas, a las cuales nos tendría acostumbrado un sistema de velocidad constante. Entonces, el desgaste es mucho menor. Reducimos el espacio. ¿Por qué? Por ejemplo, en un sistema de presurización, si nosotros tuviésemos digamos, un sistema presostático, deberíamos tener un cierto volumen de tanque. O sea, nosotros al calcular un sistema de presurización con un clásico presostato, necesitamos que para que la bomba no esté encendiendo y apagando constantemente,
colocar baterías de tanques. Esa cantidad de tanques hidroneumáticos varía en función del el caudal que nos entrega la bomba. Entonces, con un sistema de velocidad variable, digamos, lo que hacemos es evitar todo ese sistema de tanques y solo lo reducimos a un pequeño tanque que lo que hacemos, o sea, lo vamos a utilizar es para absorber pérdidas y los picos de presión. Estos también, digamos, otro de los beneficios es ahorro de energía y de potencia. Funcionamiento suave y silencioso, ya lo vimos que es por los arranques y las paradas suaves. Y otro beneficio que podemos modificar el parámetro de presión en función del caudal. O sea, los variadores de presión constante lo que podemos hacer es modificar esa presión siempre y cuando nos lo permita tanto el sistema como el equipo, o sea, la bomba propiamente dicho. O sea, que nos verifique, o sea, que la presión que queremos colocar esté dentro de la curva de rendimiento. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un esquema eléctrico de un variador. Entonces, básicamente esto lo que sería el variador puramente en sí. Tenemos una entrada de línea y una salida, que sería la salida del motor. Acá tendríamos la entrada de tensión y la salida hacia el motor. ¿Cómo está compuesto? Bueno, tiene un circuito intermedio, el cual está compuesto por filtros y condensadores, y a cada lado tiene un rectificador y un inversor. Entonces tenemos una parte de corriente alterna, que es tanto la entrada como la salida, y un manejo interno, que es de corriente continua. Ahora, a su vez, este circuito, tanto los rectificadores como los inversores y el circuito intermedio, tienen una, digamos, comunicación con el circuito lógico, o sea, el circuito de control, que lo que va a hacer es ir modificando en función de una señal externa. Esa señal externa me la va a dar a mí el transmisor o el transductor de presión. Entonces, yo voy a tener que el sistema, de acuerdo a cómo se comporte, me va a ir dando distintas variaciones en esa presión. Yo cómo voy a detectar esa presión para después poder corregir la velocidad es a través de un transmisor. La mayoría de los variadores de velocidad electrónicos producen voltajes y frecuencias variables. También se los conoce como convertidores de frecuencia. Lo que hacen es variar la frecuencia para cambiar la velocidad del motor. ¿De dónde sale esto? Bueno, de la fórmula en donde la cantidad digamos, de revoluciones por minuto sale de multiplicar 60 por la frecuencia dividido el número de polos del motor. Entonces, en función de eso es que sale la variación de la velocidad. Ahora bien, lo que no hay que confundir es un arrancador suave con un convertidor de frecuencia o un variador de velocidad, ya que el arrancador suave solamente trabaja en las fases de arranque y de parada. O sea, como vemos en este gráfico, tienen las famosas pendientes o curvas de arranque y de parada, entonces, digamos, pero solamente funcionan tanto en el arranque como en la parada. Después, digamos, la velocidad se mantiene constante. En cambio, un convertidor tiene las mismas rampas de arranque y de parada, pero va variando la velocidad a lo largo del tiempo. Entonces, esa es básicamente la diferencia. El convertidor a mí me va a ir variando la velocidad en función del tiempo y de acuerdo a lo que me pida el sistema. Y un arrancador suave lo único que va a hacer es tener un arranque y una parada con una determinada pendiente.
Bueno, la calidad de un variador de velocidad. Bueno, la calidad de un variador de velocidad depende de la precisión de la recreación de la corriente alterna. Nosotros en la entrada tenemos una curva sinusoidal, o sea, tenemos una curva en donde nosotros respetamos esta forma. Ahora, cuanto mejor sea la calidad del variador, mejor va, digamos, a recrear la corriente alterna. Como vemos acá, yo voy a tener en, digamos, este equipo, digamos, es de menor calidad que este. ¿Por qué? Porque este, en realidad, lo que va haciendo es, con pequeñas variaciones, va tratando de copiar lo más parecido posible a lo que yo tengo en la entrada. Entonces, en eso se diferencian muchas veces la calidad o por qué un variador cuesta más que otro. Muchas veces la respuesta es esa. O sea, depende de la forma en que trata de mantener o de convertir, de transformar en la entrada, en la salida, lo más parecida posible. Ahora vamos a ver lo que es, les había comentado que es el transmisor de presión. Transmisor de presión o transductor de presión es una pieza que se coloca que va en tándem con el sistema de velocidad variable, ya que es el que a mí me va a permitir poder censar la presión en el sistema y poder transmitirle esa información al variador de velocidad. Recordemos que el variador de velocidad tenía un circuito de control en el cual utilizaba una señal de entrada y otra de salida que venían del transductor de presión. Lo que vamos a ver, esta es más o menos, los transductores pueden variar en forma, pero esta es el transductor clásico, cual esta parte va roscada en la línea y por acá salen los cables que van y se conectan con el variador. Tenemos esto mismo visto en corte, tenemos la parte de la conexión, en donde acá estaría sometido a la presión del sistema. Tenemos un diafragma de acero inoxidable, que es el que me va a detectar la fluctuación, digamos, de la presión. Tenemos una pequeña cámara de aceite, un calibrador de tensión y después tenemos la placa electrónica y luego el cable. Entonces, mediante este sistema, lo que hacemos es variar las condiciones digamos, esto me emite a mí una señal eléctrica, generalmente dada en miliamperes. Entonces, de acuerdo, como digamos, la relación que hay entre la presión y los miliamperes proporcional, lo que hacemos es obtener un patrón. Y con ese patrón es la señal, o sea, transformamos una señal de presión en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es la que el sistema de control a mí me detecta y hace que, en función de las variaciones que tengo de presión, a mí me haga el equipo variar las velocidades para obtener diferentes puntos de trabajo. Acá vemos la curva, o sea, entre la presión que tenemos en el sistema y la señal de salida, que está dada en miliamperes. O sea, generalmente los rangos de trabajo son de 4 a 20 miliamperes. Entonces, para cada presión yo tengo digamos, un rango o un valor determinado de miliamperes, que lo que a mí me va a leer el equipo es ese valor. Y en función de ese valor, va a hacer las correcciones. Ahora bien, vimos lo que era, cómo funcionaba el sistema, cómo está compuesto eléctricamente un variador, y ahora lo que vamos a ver es el variador propiamente dicho, o sea, un variador aplicado a una bomba para fluido, digamos, para impulsar agua. Este es un sistema que tiene Franklin que se denomina Subdrive. Es un Subdrive Inline 1100. Este equipo es un sistema de presurización con velocidad variable, el cual está, digamos,
formado en solo un, digamos, es como si fuese un equipo compacto en donde está junto el variador con la bomba. Hay distintos tipos de variadores, o nosotros podemos tener, igualmente se tenía para el sistema de bombas un variador, se compraba un variador y con ese variador se comandaba la bomba. Y después tenemos los sistemas compactos, como por ejemplo este sistema en que viene todo integrado. Entonces, este equipo lo que hace es entregar la presión de agua deseada al mismo tiempo en todos los consumos. Las aplicaciones que tiene este sistema, bueno, sistemas de presurización, siempre a partir de un tanque o sistema sobre nivel. Se puede utilizar para viviendas, hoteles, shopping, sistemas de riego, procesos en el ámbito agrícola ganadero o sistemas de lavado. Todos, digamos, sistemas en donde yo necesite obtener una cierta presurización en mi sistema, ya sea para un sistema de lavado, sea para un riego o para un sistema, para alimentar un sistema de vivienda, un sistema de viviendas. Las características, bueno, como ya lo vimos, es un equipo compacto, está formado por una bomba con rosca de 1/4 y un motor encapsulado, que se encuentra todo dentro de un mismo paquete. O sea, es un motor encapsulado de 1,2 HP y 220 volt, en donde está incorporado en esta parte superior todo el sistema de manejo del variador. Tenemos la entrada por aquí y la salida por allá. Entonces tenemos todo el sistema hidráulico de impulsión conformados por los impulsores y los difusores, los tendríamos acá, y acá tendremos el motor encapsulado. Este sistema lo que tiene al ser compacto es de fácil instalación. Sirve tanto para interior como para exterior, ya que la caja de componentes es un EMA 4 con IP56. Como ya vimos en este sistema de velocidad variable, es significativo el ahorro de energía, ya que no es una bomba que siempre está girando a la máxima frecuencia, sino que de acuerdo a la demanda que tiene, va variando la velocidad. El funcionamiento es silencioso, también como lo habíamos visto en este tipo de sistemas, debido al arranque suave. La construcción es robusta y duradera, ya que el equipo está construido en acero inoxidable. Tiene las protecciones integradas, generalmente todos los variadores de velocidad, más allá de modificarme la frecuencia, tienen sistemas de protección que ante las fallas más comunes el mismo variador saca de servicio el equipo. Por ejemplo, alto y bajo voltaje, cuando tenemos una bomba bloqueada por alguna cuestión, un circuito de motor abierto, cortocircuito, falta de agua o sobrecalentamiento. Después tenemos múltiples configuraciones de montaje, porque pueden instalarse en forma horizontal y vertical. Al ser toda una unidad colocada dentro de una camisa, no tenemos el problema de que tenga que colocarse digamos, en posición vertical. Incluso se puede poner colgado digamos, de un techo. Tiene un amplio rango de caudal y de presión, puede abastecer hasta 8 duchas en simultáneo. Bueno, acá vemos el rango de operación del equipo. Tenemos hasta aproximadamente 9.000, esto es lo que se recomienda, hasta 9.000 litros por hora, 9 metros cúbicos, y en un rango que va de presión de 60 a 10 metros de columna. Eso es lo que habíamos visto, como cuál es la zona de utilización de acuerdo, teniendo en cuenta el rendimiento, los máximos rendimientos que tiene el equipo en las distintas puntos de trabajo. Bueno, la parte de lo que es instalación, bueno, lo que primero tenemos que hacer es definir la ubicación y la posición de montaje de acuerdo al sentido de flujo. Este equipo
tiene un sentido de flujo, el cual lo vamos a encontrar generalmente bien indicado por una flecha en donde nos indica cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces, lo primero que hacemos, primero tenemos que, obviamente, ver cuál es la necesidad que tiene el sistema y ver si el caudal que el equipo me puede proveer es el que yo necesito. Entonces, estos equipos, la practicidad que tienen es que al ser modulares, los puedo ir poniendo, digamos, a que arranquen en cascada, por ejemplo, como para que de acuerdo al consumo se vayan encendiendo. Entonces, bueno, en principio, una vez que tenemos seleccionado el equipo, lo ubicamos. Vemos la dirección de sentido de flujo y empezamos con las conexiones. Vamos a tener que armar todo el sistema de conexión con las llaves y accesorios necesarios. Generalmente la entrada del equipo es por esta posición y luego lo que vamos a hacer es tratar de reducir al máximo las pérdidas de carga. ¿Cómo? Bueno, utilizando, por ejemplo, curvas en vez de codos. Colocaremos también en lo que sería la descarga del equipo uniones T. Estas uniones T lo que nos van a, digamos, nos van a servir son para colocar el manómetro, el transductor de presión y digamos, lo que sería el tanque de expansión. Como ya vimos, es un equipo clásico de variación de velocidad con su tanque de expansión, el transductor de presión, en el cual nosotros sobre ese transductor regulador vamos a obtener los distintos valores de presión. Y el manómetro como para guiarnos digamos, en qué presión está trabajando y con ese manómetro poder ir regulando el equipo. Se colocará, digamos, se puede colocar un bypass como con una válvula de retención para evitar el retorno del flujo. Entonces, el fluido entra por este sistema, pasa por la bomba, viene por acá, pasa por toda esta línea y en función digamos, del consumo que yo tengo o de la presión, es un sistema de presión constante, es la variación que va a tener en la cantidad de vueltas del equipo. Bueno, acá vemos en donde se colocan las reducciones para colocar el sensor o el regulador de presión y el manómetro. Debemos sellar todas las roscas para no tener pérdidas. Y digamos, este sensor viene con dos cables, uno rojo y uno negro, que es el que se conecta a la bornera. Recordemos que siempre un sistema de velocidad variable, un variador de velocidad, necesita alimentarse de digamos, la presión que tiene el sistema. Y en función de eso, de acuerdo a la demanda de caudal, va a ir corrigiendo la cantidad de vueltas del motor como para que mantenga esa presión constante. Bueno, acá vemos ya instalado digamos, el regulador de presión, el cual siempre debe instalarse en posición vertical, y todo el circuito armado con el tanque de precarga. Vemos que los tanques tienen una precarga. Bueno, esa precarga deberá estar relacionada con un determinado valor, un 30% por debajo de la presión regulada en el sensor. Una vez que tenemos todo el sistema conectado, lo que vamos a hacer es directamente conectar el sistema de succión y de descarga. La regulación del sensor de presión. Bueno, el sensor de presión se conecta a la bomba, como ya les había comentado, con el cable rojo y negro provistos y no debe tener una distancia mayor a 1,5 metros. Recordemos que
cuanto más cerca esté del equipo o por lo menos dentro de unos determinados rangos, el sensor de presión digamos, le va a transmitir mejor la señal al variador. En este caso, para este caso puntual, el rango de regulación es de 25 a 80 psi, o sea, podemos variar en la presión constante entre 1,7 a 5,5 bar. ¿Cómo regulamos este sensor? Bueno, le quitamos este capuchón que tiene, que es de goma. Se utiliza una llave Allen de 732 que viene incluido con el equipo, y sobre el tornillo de regulación vamos digamos, a ir girando en forma horaria. Aumentamos la presión y en forma antihoraria la disminuimos. Un cuarto de vuelta del tornillo de regulación representan aproximadamente 0,2 bar. Por eso es que siempre tenemos que acompañarlo de un manómetro para, en función de la cantidad de vueltas que le damos al tornillo de regulación, ir viendo cómo varía la presión en el sistema. Bueno, como le comenté, para llegar al tornillo se debe sacar este capuchón y vamos a ver una tapita. Saca esa tapita de silicona y recién ahí vamos a encontrar, digamos, el tornillo con cabeza Allen para regular. Bueno, esto es, por ejemplo, un ejemplo de la aplicación en un complejo de vivienda. Tenemos la entrada de agua digamos, de la línea municipal. Lo hacemos pasar por el equipo y esto vendría conectado a todo el sistema que presurizamos acá. Entonces, ¿cómo regulamos esto? Bueno, en función de la señal que nos emite digamos, el transductor de presión. Esta es otra aplicación que es en los edificios. Bueno, también lo mismo. Este equipo necesita una cierta 0,2 bar en la entrada. Entonces lo tenemos colocado debajo del tanque elevado en el complejo de departamentos. Y recordemos que este equipo puede presurizar hasta 8 duchas en simultáneo. O sea, en función de los consumos de cada una de las unidades, después es cómo se distribuyen dentro del edificio. Y bueno, esto es más o menos, digamos, es la aplicación que tenemos para lo que es variación de velocidad. Vimos desde la parte de cálculo, de fórmulas, de gráficos, a cómo está compuesto un variador y cómo es, digamos, visto, digamos, en un sistema el variador propiamente dicho, o sea, viéndolo en un sistema con una bomba, con el variador colocado y cómo funciona con un sistema de presurización. Bueno, ya muchas gracias. Bueno, ahora si quieren, no sé, Sebastián, si hay alguna pregunta que hayan hecho o alguna duda que haya quedado. Sí, buenos días. Gracias, Dani. Estuvo justito el horario, así que perfecto. Sí, hubo unas 14, 15 consultas que ahí las publicamos. La mayoría prácticamente las comentaste, que eran sobre las velocidades límites. Podemos comentar respecto, diga, las velocidades límites. Ahí Daniel aclaró que en motores sumergibles son dos temas principales, pero el limitante mayor es el tema de la lubricación de los cojinetes. Después hay un tema ya de refrigeración, pero sería en una combinación con un pozo que tiene flujo lento por una relación de diámetros entre el pozo y el motor. Entonces, hay veces que es peor la refrigeración que el desgaste de los cojinetes, pero como regla general, ustedes tendrían que, no voy a hablar en Hertz porque hay distintos países aquí, pero sí en RPM el motor no debería estar por debajo de los 2000
2000, 2100 RPM para mantener lubricados bien los cojinetes. Y respecto de los motores de superficies, que en general no tienen un tema porque tienen rulemanes, tienen rodamientos, entonces no tienen un tema de límite de velocidad inferior por cojinete o rodamiento, pero sí porque tienen un ventilador en la parte de atrás que está solidario al eje y ese ventilador es el que enfría la bobina. Entonces, si uno le quita mucha velocidad y encima combinado, por ejemplo, con una zona alta donde haya menor densidad de aire y la capacidad de refrigeración no sea suficiente, y bueno, ahí tendríamos la limitante, pero ya sería no una regla, sino un caso de que depende de cada instalación, ¿no? Entonces, ustedes ahí tendrían que chequear que su motor no se esté calentando por encima de los límites que indica el fabricante. Me voy a fijar si hubo alguna otra consulta. Bueno, explicamos bien el tema de las reglas de la similitud. Bueno, algunas ventajas que también da el tema del uso de la velocidad variable es que cuando hay menos demandas, más allá del ahorro energético, si uno baja la RPM, baja el AMPA requerido de las bombas normalmente, y eso nos ayuda respecto de la cavitación por dos lados. Una, porque normalmente de donde uno está sacando el agua, el nivel no baja, sino que al revés, al bajar la RPM sube. Entonces es como que tengo más disponible. Y por otro lado, tengo menos pérdidas de carga y a su vez el AMPA requerido baja. O sea, me ayuda de todos lados. Es una de las cosas que más afecta o más soluciona la cavitación en las bombas. Pero bueno, obviamente esto sería con un requerimiento menor de gasto, ¿no? De consumo. Después todo el resto quedó contestado. Seguramente ahí Florencia pasó, estoy viendo que pasó folletos de la línea inline, pasó... Hay una cosa que acá no dimos nosotros porque no la tenemos en Argentina, pero sí hay gente de otros países como Chile, Perú, Colombia o México inclusive, tienen el sistema, el Spec Pack, que es una combinación que ya viene con un tablero para combinar esta línea inline y hacer sistemas de presurización en conjuntos que quedan muy bien presentables. Si ustedes entran, nos piden información, se la podemos brindar. Y lo que tiene, aparte de ser un sistema muy silencioso, porque ya es una bomba que está inmersa en una camisa, es muy compacto, muy silencioso, tiene gran rango de caudal y ocupa muy poco espacio y encima, como dijo Daniel, es adaptable a instalarse en una pared o instalarse en un techo. Entonces, todos estarán acostumbrados a ver sistemas de presurización en edificios que tienen un cuarto en donde está todo el equipo instalado, ocupando bastante lugar. Imagínense que es un tema porque uno debe disponer en una construcción para armar este equipo de presurización y con este sistema podrían prescindir y dejar el cuarto libre ya que todo el equipo podría quedar, por ejemplo, instalado en el techo. Y ya vienen configuraciones para trabajar muy sencillo, como les decía, como el Spec Pack, que es una combinación de estas bombas inline que presentó Daniel. Bueno, yo no, Dani, las preguntas la verdad no las hago porque ya las contesté bastante explícitas, así que no es necesario. No sé si vos querés hacer algún comentario más. No, por ahora. Bueno, entonces les agradecemos a todos. Seguramente para mitad de mes viene el próximo FITOC, que es golpe de ariete, que parece un tema como para darlo por arriba, pero la hora les digo que se consume.